Para concluir este importante evento de gran relevancia para la región, agradecemos, por supuesto, que usted nos haya acompañado durante toda esta tarde y quiero presentar a este personaje que realmente vale la pena escuchar. Se trata de Cayetana Álvarez de Toledo, una de las políticas, periodistas e intelectuales españolas más reconocidas de su generación. Cayetana, quiero contarles, anoté todos los datos para que realmente usted no se pierda toda la trayectoria tan grande que tiene este gran personaje. Ha causado un gran impacto en la política española como diputada, primero por Madrid, 2 legislaturas, desde abril de 2019 por Barcelona. Fue portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso hasta agosto del año 2020. Se ha destacado por su vibrante defensa de la democracia liberal frente a sus enemigos, el populismo, el nacionalismo, el separatismo y las políticas identitarias. Como periodista, ha destacado por sus inteligentes análisis políticos, sus incisivas entrevistas a grandes figuras políticas e intelectuales de nuestro tiempo. Siempre se ha destacado justamente por preguntar y por sacarle lo mejor a cada uno de los entrevistados. Cayetana ha recibido numerosos reconocimientos a nivel internacional, es licenciada y doctora por la Universidad de Oxford y será un gusto poder escucharla. El tema es más que importante, la defensa de la democracia liberal. Cayetana, bienvenida. Yo sé que me quedé corto porque realmente su trayectoria es impresionante, la cantidad de cosas que ha hecho, pero sobre todo el aporte tan valioso a través de su trabajo periodístico. La escuchamos. Bienvenida a Centroamérica y el foro es suyo. Adelante, por favor. Muchísimas gracias por esta invitación de Fundesa, a su presidente y a todos sus socios y miembros por su cálida acogida y por estas amabilísimas palabras de presentación. Y bueno, es una ocasión importante para hablar de uno de los grandes asuntos a los que he dedicado muchos años, intensos años de mi vida, que es precisamente la defensa de la democracia liberal. Y me gustaría hacerlo destacando una serie de valores que creo que tenemos que reivindicar, ¿no? Lo primero que quiero reivindicar es el valor del optimismo. El optimismo es verdad que no está de moda y sobre todo que no tiene prestigio. En una de esas entrevistas a la que hacía referencia de mi época como periodista, tuve ocasión de conversar largamente con un gran intelectual de este tiempo que es Steven Pinker, y él me explicaba que efectivamente el pesimismo tiene un enorme prestigio en la sociedad contemporánea, ¿no? Cuando nos encontramos con un pesimista, alguien que nos explica lo mal que van a ir las cosas, los problemas que van a venir, el agorero, siempre creemos que es una persona que tiene más información que nosotros, que tiene información de la que nosotros desconocemos, ¿no? Y en cambio tendemos a pensar que el optimista es una persona ingenua, una persona cándida, que no se entera de verdad de lo que va a pasar, ¿no? El pesimismo tiene un enorme prestigio y es difícil, por tanto, ser optimista hoy en día. En segundo lugar, el pesimismo también es un gran negocio. Yo que he sido periodista lo sé, porque las malas noticias generan enorme repercusión, enorme ruido y mucho share y mucha audiencia y muchos clics, ¿no? Esto que cliqueamos en los ordenadores, en las redes sociales, todo lo que sea la estridencia, la mala noticia genera negocio y por tanto el pesimismo también es un negocio. Y en tercer lugar, y probablemente lo más preocupante, es que es la política del pesimismo. Es decir, el anuncio del apocalipsis inminente, las cosas van a ir a peor, tiene como contrapartida que siempre genera la necesidad de un líder salvador que venga a resolver la situación de una sociedad o de un país. Y casi por obra de magia, ¿no? Como una varita mágica vendrá ese hombre providencial a resolver y a evitar la catástrofe que se avecina. Es decir, el pesimismo también es un negocio político y es el principal aliado del populismo. Y, por tanto, yo quiero, en primer lugar y ante todo, reivindicar como punto de partida de lo que estas breves reflexiones que quisiera hacer, reivindicar el optimismo como una actitud frente al populismo, frente al cinismo en los medios de comunicación y frente a esos falsos agoreros que vienen a contarnos lo mal que va todo, ¿no? Ahora bien, esa actitud optimista tiene que ser no solo un optimista voluntarioso, un optimista de la voluntad, sino un optimismo racional, es decir, basado en el conocimiento de la historia, el conocimiento de los hechos, de los progresos realizados a lo largo de los siglos y también de lo que somos capaces de hacer los seres humanos, ¿no? Tiene que ser un optimismo, insisto, racional y un optimismo militante en el sentido de proyectarse sobre el orden liberal, sobre la democracia.
Y ese es precisamente el segundo valor que voy a destacar, que es el valor de la libertad. Es difícil saber, y es un viejo debate, si los seres humanos preferimos la libertad a la seguridad o al revés, ¿no? Es cierto que muchas personas puestos en la tesitura de tener que elegir entre la protección y el riesgo que da la libertad, pues eligen la protección. Pero también está claro que la civilización y el avance de los pueblos y las naciones es un viaje precisamente de la comodidad desde la tribu, desde el oscuro y cómodo y seguro fondo de la tribu, al encuentro de otros hombres y de otras tribus. Es un viaje de exploración, es un viaje de emprendimiento, es un viaje de asunción del riesgo que implica la libertad. Y esos hombres que salieron de la tribu, metafóricamente, hombres y mujeres, son los que han ido generando a lo largo de los siglos progreso, civilización y bienestar. Y en ese camino de la civilización y el bienestar hay unos últimos 3 siglos que podemos describir como extraordinarios, ¿no? Evidentemente con retrocesos, con baches, con épocas oscuras, con guerras mundiales, con grandes devastaciones, con pandemias, con genocidios, pero que analizados en su dimensión histórica, estos últimos 3 siglos han sido una trayectoria ascendente. Lo han analizado el propio Pinker, Matt Ridley, Roser, muchos pensadores contemporáneos que defienden esta idea del optimismo racional basado en los hechos. Y ese optimismo racional no ha ocurrido, o ese progreso, perdón, no ha ocurrido simplemente porque sí, ha ocurrido porque se han aplicado a lo largo de estos siglos una serie de ideas que han funcionado y que funcionan, y que son los principios básicos de la modernidad política. Son ideas luminosas, como me gusta decir, vinculadas precisamente a eso que es el Enlightenment, la Ilustración, la época de las luces, que son las ideas de la libertad individual, el individuo por encima del colectivo, la igualdad ante la ley, que se juzgue nuestras conductas no por dónde hayamos nacido, nuestro sexo, nuestra raza, nuestra religión, sino por simplemente nuestros hechos, la separación de poderes, la propiedad privada, el pluralismo político, la independencia de los medios, la economía de mercado, es decir, esta serie de principios que se fueron a partir de la Ilustración y de la reivindicación de la ciudadanía frente al despotismo y frente a los dogmas, se van asentando a lo largo de 3 siglos y van creando eso que llamamos el orden liberal, que es lo que ha permitido a las sociedades florecer y ha generado paz civil y han generado prosperidad a lo largo de siglos. Ese anhelo de libertad y esos valores, y esto es muy importante subrayarlo, no son un lujo de los países ricos, no son un lujo que solamente se puedan permitir los países más avanzados. Esa es una de las grandes mentiras y falacias de un sector de la izquierda, sino es una necesidad vital de los seres humanos y un derecho de los seres humanos, vivan donde vivan. Esos valores no son buenos porque sean nuestros como occidentales, sino que porque son buenos para cualquier ser humano, viva donde viva, haya nacido donde haya nacido, y son los que permiten a las sociedades florecer y prosperar, estén donde estén. Estén en el corazón de Europa, estén en el sur de América Latina, estén en Centroamérica, estén en Asia, estén en África. Y por tanto eso es muy importante reivindicarlo. ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos con esos valores liberales y esos valores que forman parte del orden de la democracia liberal? Es que están en crisis. Hay una crisis en estos momentos del orden liberal y si queremos escenificarlo, hay varias imágenes que podríamos señalar para retratar esa crisis del orden liberal, pero una muy impactante de hace unos meses fue la decisión de los Estados Unidos de replegarse de Afganistán. Fue una decisión que toma la primera potencia militar y económica del mundo de retirarse de un país. Es un repliegue físico, es un repliegue político, es un repliegue también intelectual y moral del orden liberal. A partir de la idea de que estas ideas de libertad no se pueden imponer como si fueran simplemente nuestras y no derechos universales. Y yo quiero decir, y para intentar seguir avanzando en esta reflexión, que esa intervención, y aquí no hablo militar, hablo de una intervención moral, política, de implicación, es una obligación moral con nosotros mismos y con nuestros seres humanos hermanos, por definición. Es decir, yo como española que soy, mezcla de Argentina,
pero también como demócrata, me siento interpelada por lo que pase en Afganistán, como me siento interpelada por lo que pase en Venezuela o lo que pase en Honduras, en El Salvador. Es decir, tenemos una obligación con nosotros mismos como demócratas también de implicarnos afectivamente, intelectualmente y políticamente en lo que pase en otros países. Y por eso hay una primera reflexión a hacer crítica sobre la actitud de quienes en las potencias mundiales, y ahora pienso en Estados Unidos, abanderan esa política de repliegue interior y de ensimismamiento y de no interesarse por lo que pase en América Latina, por lo que pase en Centroamérica o en América del Sur, o incluso la actitud que se nota en muchos europeos, y aquí yo soy muy crítica con mis ciudadanos españoles y con otros europeos por su actitud, muchas veces descrita hace muchos años por Mario Vargas Llosa en un célebre discurso. Él habló de que existía como un racismo visceral en muchos europeos que permitían que hubiera en América Latina lo que ellos jamás aceptarían para sí mismos. Este especie de turismo del ideal, ¿no? Revolucionarios de salón o revolucionarios en patio ajeno. En España tenemos varios movimientos de ese tipo, partidos políticos también, que han cobrado dinero por hacer la revolución en América Latina, pero luego, claro, los estragos causados por esas revoluciones en América Latina, ellos jamás querrían soportarlos para sí mismos aquí, ¿no? Por tanto, hace falta, en primer lugar, una reafirmación del orden liberal, de la implicación que esa pertenencia a una serie de valores supone y significa como exigencia democrática para implicarnos en lo que pasa en otros países. Y esa implicación empieza por entender el valor de la política. Y ese es el tercer valor que voy a destacar. Empieza por entender, como digo, el valor de la política. No hay nada más importante que la política, para bien y para mal. La política puede generar las peores devastaciones, es decir, la irracionalidad, el odio, el nacionalismo, la guerra, pero a su vez tiene la otra parte de la política, que también es lo más importante en sentido positivo, es lo que mejor puede contribuir a la civilización, a la paz, a la prosperidad de las naciones. Yo he escrito, como señalabais antes, un libro ahora que acaba de salir, que se llama precisamente Políticamente Indeseable, que analiza cuáles son los vicios de la política contemporánea. Y yo creo que nosotros tenemos que activamente rescatar a la política, en el mejor sentido, de las mandíbulas del populismo. Cuando nos alejamos de la política, no nos implicamos en la política, permitimos que el populismo sea quien secuestre de alguna manera la política y se haga con ella y la convierta en la peor versión de la política. Y eso voy a centrarlo en otra imagen para que veamos hasta qué punto la política puede causar estragos y para que veamos que no solamente eso ocurre en los países, digamos, más desestructurados o con mayores problemas de pobreza, que es esa imagen que vivimos hace no tanto tiempo del asalto al Capitolio, ¿no? En Estados Unidos. Eso es una imagen que simboliza como pocas el triunfo de la irracionalidad en la política, nada menos que en la sede de la democracia más importante del mundo, lo cual demuestra que el populismo y la degradación de la democracia puede ocurrir en cualquier lugar del mundo, no solo en los países donde hay miseria, donde hay pobreza, donde hay conflictividad o violencia, ¿no? Y estamos, por tanto, ante un fenómeno mundial que tiene versiones de distinto tipo, de izquierdas y de derechas, pero que, insisto, puede afectar tanto a los grandes países y potencias como a los pequeños países más desestructurados del mundo. En lo que afecta a América Latina o a Centroamérica y nos pasa a nosotros en España, generalmente estos fenómenos son de corte tradicionalmente de izquierda radical, y están teniendo una fuerza abrasadora. No me voy a extender largamente porque conocéis la situación de América Latina mucho mejor que yo, pero si hiciéramos un rápido repaso hoy por todos los países, veríamos que la situación es profundamente inquietante, ¿no? En Cuba no se ha producido un deshielo, al contrario, ha habido manifestaciones heroicas en los últimos meses que no han obtenido el mínimo respaldo internacional necesario. La situación en Venezuela es de una tiranía cronificada. En Colombia hay millones de refugiados venezolanos y, sin embargo, no hay una conciencia suficientemente crítica del riesgo que existe para Colombia de una réplica de un modelo venezolano. En Argentina, aquí se está viendo en España la llegada de muchísimos argentinos que a lo largo de estos últimos años y décadas han ido aguantando crisis tras crisis en un bucle desquiciado, digamos, de debilitamiento institucional, de corrupción, y que, sin embargo, por primera vez ahora sí
dan el paso de irse fuera porque realmente no ven una solución. En Chile, que era una democracia ejemplar en muchos sentidos, modelo de reconciliación, de reformismo y de racionalidad, ha decidido tirar por la borda su constitución a partir de unas presiones violentas. En Perú hay una crisis política institucional gravísima a partir de un gobierno, en fin, que no representa y no defiende los principios más elementales de ese orden liberal que describíamos, y que tiene un presidente al frente que tampoco reúne los requisitos básicos ya de aptitudes para el cargo. Brasil está entre Bolsonaro y Lula, nada menos. México hay una deriva autoritaria clarísima. Y si nos centramos en Centroamérica, ¿qué voy a decir de Nicaragua, de la situación dramática que hay ahí? Y en vuestros países, pues los conocéis, la situación puntual de Honduras, de Guatemala y de El Salvador, con mucho más detalle que yo, ¿no? Pero estamos hablando entonces de un fenómeno, de un tsunami que se está produciendo, de un modelo. Y un modelo que está arrasando en la región de una manera profundamente inquietante. Si tuviéramos que describirlo de alguna manera, podríamos decir que es una forma de neocomunismo, ¿no? El siglo XX tuvo dos grandes flagelos, dos grandes horrores, que fueron el nacionalismo, el nazismo, digamos, en su versión más extrema, y el comunismo. El nazismo fue derrotado y fue, en fin, se abjuró de él, y es una ideología absolutamente condenada. Y en cambio el comunismo logró recuperarse de su fracaso, quedó sepultado bajo los cascotes del muro de Berlín, y sin embargo fue capaz de reconstruirse, salir de debajo de los muros de Berlín, y reconstruirse moralmente e incluso dominar el tablero moral y cultural occidental, ¿no? En parte porque el liberalismo no dio la batalla cultural frente al comunismo, y en parte porque la socialdemocracia tradicional se fue vaciando de contenido y se ha ido rellenando de ideas de este nuevo comunismo que ha encontrado nuevos ropajes. Y el nuevo ropaje de ese comunismo hoy en día es lo que, en fin, me he dedicado muchos años a combatir, que es esto de las políticas identitarias. Podríamos hablar luego más a fondo sobre ello, pero tiene muchas modalidades, ¿no? Son el separatismo, desde luego, que en España sufrimos de manera muy aguda, pero que se está empezando a dar en otros países, separatismos en Chile, separatismos en Bolivia. Es el feminismo más radical, son versiones identitarias del feminismo que no buscan la igualdad, sino un revanchismo y una división entre los sexos. Es una nueva forma de indigenismo que también busca la polarización de la sociedad. Son formas de revanchismo y de colectivización y de polarización de la sociedad. Es una vieja estrategia del divide y vencerás, ¿no? El comunismo antes intentaba imponer una falsa y represiva igualdad a la baja, y este nuevo comunismo pretende imponerse mediante la división de la sociedad, la ruptura de la base democrática del demos, ¿no? Y esa dinámica de enfrentamiento y polarización dentro de las sociedades, que marcada por el victimismo, por la intolerancia, la cancelación y todos estos fenómenos que se están viendo desde las universidades de élite de Canadá hasta la Patagonia mapuche, se está viendo en Europa, desde luego, está provocando, digamos, serios conflictos internos en la democracia liberal y serios debilitamientos de la democracia liberal. En América Latina esto es especialmente preocupante porque esos movimientos neocomunistas están organizados, están financiados. Se llaman los grupos de Puebla, el Foro Sao Paulo, todos estos grupos tienen una articulación y una organización y se aprovechan de algunos elementos fundamentales. En primer lugar, de la pobreza, es decir, cuando hay menos anticuerpos institucionales y de formación en una sociedad. En segundo lugar, se están aprovechando, evidentemente, las circunstancias tan difíciles institucionales provocadas por la pandemia, institucionales y sociales y económicas. Y en tercer lugar, se aprovechan de la propia degradación de la política. Por tanto, el cuarto valor que hay que reivindicar cuando hablamos de esto es el valor de la política en el sentido de la defensa de la verdad. No me quiero extender mucho, pero hay algunos asuntos que quiero tocar, ¿no? Uno de los grandes problemas contemporáneos es que las palabras han dejado de significar y han dejado de pesar en el debate público, ¿no? El populismo y la izquierda son maestros en la tergiversación lingüística. Es decir, por ejemplo, utilizan la palabra paz, que es una palabra muy bonita, cuando en realidad quieren decir impunidad para determinados grupos. O hablan de diálogo, eso es un clásico, se utiliza la palabra diálogo cuando lo que se quiere decir es claudicación ante determinados grupos. Se utiliza mucho en Venezuela, ¿no? El diálogo con el gobierno, el diálogo lo que quiere decir es dar oxígeno a la dictadura, ¿no? O se hacen llamar progresistas
cuando lo que están promoviendo en realidad es una involución y es una regresión del orden liberal. Y esa degradación de las palabras afecta a la realidad y afecta a las instituciones y a los hechos. Si nosotros no llamamos a las cosas por su nombre, no llamamos dictaduras a las dictaduras, pues esas dictaduras es como si no lo fueran. Pasó durante años con Venezuela, ha pasado en España hace poco, cuando los propios gobiernos se negaba a llamar dictadura a la dictadura cubana, ¿no? Que parece insólito 60 años después que eso pueda suceder, pero es una manera de blanquear los regímenes y blanquear la realidad. Y probablemente la palabra más tergiversada hoy en día es la propia palabra democracia, ¿no? Hoy en día se llama, y estos regímenes y estos movimientos llaman democracia prácticamente a cualquier cosa, ¿no? Basta con ser votado, basta con que haya una elección para que eso sea democracia. Y eso no es verdad. Eso ha ocurrido también en la propia España, en Cataluña, que tuvimos un proceso separatista, pero pasa en muchos países de América Latina y más allá. Es decir, el mero hecho de votar y de elegir basta para justificar la persecución de la oposición, el cierre de los parlamentos, el manoseo del Poder Judicial, la confinación de las poblaciones sin garantías constitucionales, el acoso a los medios de comunicación. Es decir, como a mí me han votado, tengo derecho a hacer lo que sea. Es decir, se utiliza nada menos que la democracia o el voto como coartada para ir instalando regímenes dictatoriales o regímenes autocráticos. Se utiliza el voto como un cheque en blanco. Y eso tiene un efecto perverso, además, porque las personas que se oponen y critican esos procedimientos antidemocráticos son inmediatamente tachados de radicales, tachados de fascistas, tachados de reaccionarios, ¿no? Se invierte el mundo, es como el mundo de Alicia, el país de las maravillas, donde las cosas no significan lo contrario de lo que son. Es un mundo orwelliano, ¿no? Por tanto, quinto valor que hay que también destacar para hacer frente a esta situación es el valor de la razón. Junto al valor de la verdad, y que las palabras signifiquen lo que signifiquen, tenemos que defender el valor de la razón. Porque ese es el otro mecanismo que utilizan estos regímenes, que es la exaltación de los sentimientos frente a las razones, la exaltación emocional de los pueblos y de la gente, ¿no? Y las emociones desatadas sirven como el opio, ¿no?, del pueblo. Es el culto al yo, el culto al sentimiento, el culto a mis emociones por encima de las leyes o por encima de las instituciones, ¿no? Se coloca la voluntad de la turba, la voluntad del pueblo desatado por encima de los tribunales, por encima de la justicia, por encima de la ley, por encima de las constituciones, ¿no? Y la izquierda opera muy bien ahí porque opera muy bien en la parte sentimental. Cuidan los sentimientos. Esto es una vieja capacidad de la izquierda, es la de como decía Valéry Giscard d'Estaing en un célebre debate con Mitterrand, le dijo: la izquierda no tiene el monopolio del corazón, pero es verdad que la sigue ejerciendo con mucha habilidad, ¿no? Se calientan los sentimientos, se aprovechan los sentimientos de la gente para ir apoderándose del sistema democrático, incluso para tumbar los órdenes democráticos. Por eso la definición de populismo que yo siempre utilizo es el impúdico culto al pueblo con espurios fines antidemocráticos. Se calientan los sentimientos del pueblo y se acaba vaciando a la democracia por dentro. Por tanto, sexto valor, y ya quedan solamente dos, es el valor de la valentía, el valor de la batalla cultural. Yo creo que el principal problema que tienen los órdenes liberales contemporáneos en distintos países no es tanto la organización que puedan tener estos movimientos neocomunistas, identitarios o de izquierdas, radicales o nacionalpopulistas, por definirlos así, sino que es que curiosamente los defensores del orden liberal se muestran enormemente débiles y acomplejados en su propia defensa. Uno de los grandes misterios de la política casi universal y contemporánea es por qué el liberalismo no cree en sus propios éxitos, por qué acepta sumisamente la presunta superioridad moral de sus adversarios, ¿no? Falta pedagogía liberal y falta acción liberal, ¿no? Tendemos a estar a la defensiva como si tuviéramos que pedir perdón por unos pecados heredados, ¿no? Y tendemos, por ejemplo, nos empeñamos en distinguir la buena gestión de las ideas liberales, ¿no? Dejamos las ideas a la izquierda, nos refugiamos en la tecnocracia, creemos que basta con hacer bien los números y gestionar la economía para que la gente te vote, ¿no? Como si los seres humanos fueran puramente materialistas y no les importaran las ideas y las ideas no fueran importantes para la buena gestión, cuando la gestión son en realidad ideas encarnadas. Y el resultado de esta inhibición del mundo liberal
es lo que yo describo como un tablero inclinado, que es que los radicales, la izquierda más reaccionaria y los movimientos populistas están en la parte alta del tablero y en cambio el espacio más liberal, liberal conservador, está en la parte baja, con lo cual siempre estamos en una inferioridad de condiciones a la hora de emprender un debate político y público, ¿no? Y por tanto, uno de los principales objetivos y obligaciones que tenemos es dar esa batalla cultural para poder nivelar el tablero, defender las ideas de libertad, plantar cara a estos movimientos en el terreno de las convicciones, desenmascarar sus propósitos y demostrar un gran coraje al servicio de las ideas, desde la idea de que lo moral es lo eficaz, ¿no? Y esto funciona. Y quiero poner como ejemplo lo que sucedió en la Comunidad de Madrid, donde se dio una gran batalla desde las ideas, se planteó la disyuntiva entre libertad y comunismo, entre libertad y ese socialismo radicalizado, y se ganaron unas elecciones a partir de la defensa a ultranza y con mucha claridad y con mucho coraje de un modelo de libertad y de apertura. Y eso, insisto, funcionó. Tenemos también que defender la democracia representativa con mucho coraje, ¿no? No solo las ideas, es decir, defender nuestras constituciones. Una de las grandes tentaciones de esos movimientos populistas siempre es agarrar la Constitución, manosear la Constitución, retorcerla y colocarla al servicio de sus intereses, porque antes estos movimientos dictatoriales iban por fuera de las constituciones, ¿no? Iban abiertamente como dictaduras. Ahora van por dentro del sistema, son lo que llamo el burro de Troya, las democracias, ¿no? Las revientan desde dentro y por tanto siempre intentan apoderarse de la Constitución. El ejemplo más palmario es lo que pasó en Chile hace nada, ¿no? Que se haya renunciado a una Constitución para poner en marcha un proceso nada menos que constituyente a partir de unos hechos violentos. En segundo lugar, hay que defender las instituciones en sí. Estos movimientos intentan siempre apoderarse de las instituciones, los congresos, por ejemplo. En España tuvimos que dar una batalla cuando la pandemia para intentar mantener abierto el Congreso, porque el gobierno socialista intentó cerrar el Congreso, someterlo a su dominio ejecutivo, ¿no? Y la pandemia está sirviendo y ha servido en este sentido para estos movimientos, para ir cercenando libertades, y es importantísimo mantener fuerte y vibrante las instituciones representativas en pleno funcionamiento. Y el tercer elemento, evidentemente, es una justicia independiente, una justicia despolitizada, ¿no? En todos estos movimientos, el país que lo veamos, también en España, lo primero que intentan hacer estos partidos o estos líderes populistas es inmediatamente someter a los tribunales y controlarlos, porque son los diques de contención, una oposición fuerte, unos tribunales independientes y unos medios de comunicación libres. Séptimo lugar, el valor de la responsabilidad. Y aquí quiero hablar de las élites brevemente. Las élites tenemos una responsabilidad absolutamente central en la defensa de nuestras democracias. Las primeras élites, por su responsabilidad, somos los políticos, somos los que ostentamos la representación y delegación de los ciudadanos y por tanto tenemos la primera responsabilidad de, en fin, alejarnos de esa política pueril, infantil, demagógica y formarnos. Necesitamos élites formadas, inteligentes, con convicciones, que no estén más pendientes del Twitter que de las ideas, ¿no? Necesitamos una élite de nivel y de calidad y de excelencia. Pero no solamente eso, también necesitamos unos medios de comunicación dispuestos a defender los hechos y a la verdad y no lanzarse por la pendiente de la pura competencia feroz con las redes sociales. Y también necesitamos élites empresariales que se impliquen en la política. Y aquí me quiero detener un instante, ¿no? España es un buen ejemplo de lo que ha pasado porque las élites empresariales miraron para otro lado, ¿no? España y los problemas que ha habido en Cataluña muy profundos y en la propia España en general, en parte son el resultado de que las élites económicas participaron en parte, hicieron negocio con la erosión de los valores de la democracia, pasó en Venezuela también, o porque miraron para otro lado, tuvieron una actitud un poco funcionarial, ¿no? Como si la democracia fuera algo que se gana para toda la vida y no hay que luchar para mantenerla y defenderla, ¿no? Mantuvieron una actitud equidistante también. Y es muy importante que las élites de un país económicas se den cuenta de que no pueden alejarse de la política, que la política es demasiado importante
como para dejarlas simplemente en manos de populistas y demagogos, que hay que invertir en democracia, hay que invertir en liderazgos, hay que mirar a nuestros países y ver quiénes son los jóvenes que sí pueden representar estos valores liberales e intentar aupar y ayudar y proteger y promover a esa juventud política para que nuestros órdenes constitucionales y democráticos funcionen, ¿no? Porque no va a haber prosperidad sin seguridad jurídica, no va a haber negocios si nuestros países están en manos de estos regímenes. Y ya para ir acabando y para acabar, la responsabilidad de los propios ciudadanos, ¿no? Que también tienen una parte importantísima de responsabilidad y también hay que emplazarles a que la asuman, ¿no? Los políticos tienden a tratar a los ciudadanos como menores de edad o como clientes, ¿no? Que siempre tienen la razón. No quieren decirles nada que sea desagradable por miedo a que no les voten, ¿no? Pero yo creo que las sociedades maduras y las sociedades adultas merecen ser tratadas como tales y los políticos tenemos que tratar a los ciudadanos diciéndoles la verdad, ¿no? Y la verdad significa a veces explicarles que hay sacrificios que hay que asumir, que salir, por ejemplo, de una pandemia no es fácil, que resolver las desigualdades profundas en un país requiere reformas también, que no hay soluciones mágicas a los problemas de la sociedad y que todo lo que sean ofrecer soluciones mágicas o ficticias es frustración para mañana, ¿no? Yo lo digo a veces, digo que decirle a los jóvenes, ¿no? El cielo en la tierra no existe, pero la tierra tampoco es un infierno, es decir, a partir del principio de la realidad y del reconocimiento de cuál es la situación real de nuestro país, podemos asumir unos sacrificios que sean útiles o emprender un camino que sea útil para sacar un país adelante, ¿no? Desde el realismo y la verdad. La desigualdad, evidentemente, en los países en Centroamérica, Latinoamérica, es un problema difícil de resolver, que además se va a hacer más difícil en los próximos años por algunos grandes asuntos sobre la inteligencia artificial, las nuevas clases superfluas y todos estos asuntos de los que hablan algunos pensadores como Harari, ¿no? Y hay mucha gente, es verdad, que vive con incertidumbre, con miedo, con inseguridad. Y esa gente con inseguridad y con incertidumbre es, como se puede decir, carne de cañón para los movimientos populistas y autoritarios, ¿no? Empiezan a mirar mucha gente modelos alternativos a la democracia, al modelo chino, como una solución a los problemas de sus sociedades. Pero por eso es tan importante que quienes somos demócratas y sabemos que solamente el orden liberal, democrático, es el que puede generar paz civil y prosperidad real, regeneremos nuestras democracias y acompañemos a esas sociedades con planes realistas, con planes ambiciosos, pero basados no en falsas promesas, sino en el auténtico decir la verdad a la gente. Y la gente agradece cuando uno explica las cosas con coraje y con verdad, ¿no? Quien te promete el gratis total y las soluciones mágicas te está mintiendo, ¿no? Eso no es la solución, no viene por el populismo, sino por la verdad política, por la gran política. Y ya para acabar, el valor de la unidad. Necesitamos en nuestros países, y muchos de nuestros países están sufriendo los mismos procesos de fragmentación política, necesitamos construir alternativas a partir de la unidad. Y eso pasa en Chile, pasa en Argentina, en Perú, en México, en España, en Venezuela. El principal aliado de estos movimientos populistas y neocomunistas es la división y el desistimiento de lo que yo llamo muchas veces el espacio de la razón, ¿no? Que es un espacio muy amplio que tiene sensibilidades distintas, pueden haber liberales o más conservadores, gente más socialdemócratas, pero que defendemos esos valores del orden liberal común. Y nosotros tenemos que trabajar conjuntamente ese espacio frente a los populismos y los nacionalismos. Tenemos que aparcar nuestras diferencias y poner en pie alternativas políticas sólidas y fuertes y unidas. Tenemos que para eso tener generosidad, visión de Estado y establecer verdaderas alianzas patrióticas, digamos, democráticas y basadas en el común y transversal respeto a esos valores de la modernidad política. Y esa reagrupación, y con esto mi última idea, hay que hacerla dentro de nuestros países, pero también a nivel regional e incluso a nivel, podemos llamarlo iberoamericano o transatlántico, ¿no? La Constitución de Cádiz, que fue ese gran monumento al liberalismo, que duró tan poquito, pero que fue tan brillante, en 1812, hablaba de los españoles de ambos hemisferios que se juntaron para hacer frente a
a la represión autoritario francés en este caso, ¿no? Eran los españoles de ambos hemisferios. Ya no somos españoles de ambos hemisferios, pero sí demócratas de ambos hemisferios, los que tenemos que trabajar conjuntamente de manera unida, ayudándonos unos a otros para reforzar, fortalecer y robustecer nuestros sistemas democráticos y constitucionales. Y ese, por tanto, es mi llamamiento a que trabajemos conjuntamente y también mi agradecimiento por esta ocasión para reflexionar con todos ustedes sobre nuestros comunes problemas, nuestras comunes soluciones y decirles que así como los enemigos del orden liberal están organizados y articulados, nosotros también hemos de estarlo. Muchísimas gracias.